Bien, nos encontramos una vez más con don Gil de la Pisa, aquí en Gavà. Le agradecemos mucho que nos haya recibido en su casa para entrevistarle. Y en esta ocasión no vamos a hablar tanto de su experiencia en Cuba, ni de su experiencia en Fuerza Nueva, que estuvo tantos años, ¿no?, que le hemos entrevistado en otros espacios, sino nos interesa su testimonio de fe, cómo ha vivido la fe católica desde la infancia. Él tuvo una familia católica, él conoció a santos sacerdotes, estuvo en ejercicios espirituales muchos años, ha sido un gran difusor de los ejercicios, y queremos que esta sencilla entrevista sea un legado para las generaciones que vengan. En primer lugar, don Gil, si le parece, vamos a hablar un poquito de su infancia. ¿Cuáles son los primeros recuerdos de la fe que tiene cuando era niño? ¿Cómo su madre, su padre, cómo le enseñaron a rezar? Bueno, los recuerdos míos de la infancia con mis padres y mi madre prácticamente no existen porque mi padre murió cuando tenía 6 meses y por lo tanto no recuerdo nada de él. Mi madre murió cuando tenía 6 años y de ella sí recuerdo mucho. Y lo que recuerdo en el aspecto religioso es que evidentemente me enseñaba a rezar por las noches. Y sigo rezando ahora, después de 94 años, esas mismas oraciones, ¿no? Es decir, la formación de casa fue buena. Luego, inmediatamente al quedar huérfano, porque mi madre quedó viuda a los 22 años, nos acogió un tío sacerdote que la había educado a ella. Por lo tanto, yo recibí la misma educación que mi madre, con un tío sacerdote que murió a los 51 años, cuando yo estaba viviendo el terror rojo en Santander. Pero esos 8 años sirvieron para que mi tío también me marcara. Desde pequeñín hacía yo de monaguillo, le acompañaba a Villafruela, que es un pueblo vecino, más que un pueblo, un caserío vecino, donde había unas familias con dinero que tenían capilla y también había que decir misa. Y yo le acompañaba en un burrito. Bien, ese es el recuerdo, digamos, de la formación. Luego, por supuesto, la formación que me dio mi tío era el ejemplo, ¿no? Vivir con él, que era un sacerdote de estos antiguos, delgado, parecía que no comía y no sé si comía mucho, era prácticamente huesos. Esa formación vivida es más que las lecciones que te dan. Yo no recuerdo lecciones de religión, nada más recuerdo los ejemplos y que asumí, o sea, la doctrina católica la llevo en la sangre sin querer, no recuerdo cuándo lo aprendí. Bien, usted, don Gil, vivió de niño la Cruzada Nacional, también vivió la persecución en Cuba, ¿no? Esto ya he hablado en otros espacios, pero quería recalcar aquí, por un lado, cómo no se olvidan nunca las oraciones de una madre, ¿no?, que usted 94 años después la sigue rezando, y luego el ejemplo de este tío sacerdote, cómo le marcó, ¿no? Porque lo que se aprende de niño queda grabado, ¿no? Y aunque a lo mejor luego pudo tener algunos momentos que por mucho trabajo estaba más frío, más tibio, siempre uno vuelve a lo que aprendió en la infancia, ¿no? O debe ser así. Sí, sí. Sí, sobre todo cuando lo consideras un padre y una madre, o sea, un sacerdote que para mí fue mi padre y mi madre. Tanto es así que cuando murió mi madre apenas lloré porque no me enteré mucho. Me extrañaba que fuera todo el mundo llorando al entierro. Sin embargo, cuando murió mi tío sacerdote, que yo ya tenía 8 años, pero bueno, cuando me enteré tenía 9 porque me enteré cuando nos liberaron en Santander en agosto del 37. Él había muerto en enero de ese año y yo no me había enterado. Y cuando llegué al pueblo y vi que no estaba, aquello era un mar de lágrimas, de tal forma que prohibieron hasta decir el nombre de mi tío, que se llamaba Isaac, porque solamente con oír el nombre yo me ponía a llorar, y tenía 9 años. Eso indica hasta qué punto me había marcado, ¿no? Yo sentí que se me habían muerto el padre y la madre de un golpe. Es curioso, don Gil, que con este ejemplo tan edificante de un santo sacerdote, que murió cuando usted tenía 8 años, pero le marcó en esos años de la infancia, ¿no?, en esos años de la inocencia, usted no quisiese ser sacerdote, ¿no? Porque no es solo quererlo, sino que Dios te llame a ello. Sí, sí, sí. Bueno, yo evidentemente continué formándome luego en los maristas
Es decir, la formación mía en el Colegio de los Maristas se debió, porque aunque mis padres me habían dejado pronto, pero me habían dejado económicamente bien. O sea, yo tenía dinero, tenía fincas, tenía propiedades y eso me permitía vivir de lo que había heredado. Fue una formación completa, porque los maristas de entonces, los de ahora no lo sé, daban una formación absolutamente completa porque habían aprendido de su fundador que lo importante era educar cristianamente a los alumnos. O sea, para los maristas, la formación religiosa y la cultura católica era lo fundamental, aunque eran una maravilla como profesores de matemáticas, etcétera. Lo importante era que te formaras. Es una cosa que yo lo publico siempre en mis escritos, ¿no? Que yo debo todo lo que soy a mis profesores, sabios y santos, ¿no? Si le Eran parece, religiosos de verdad. si le parece, don Gil, antes de profundizar en la enseñanza santa de los maristas, ¿no? Que le marcó su vida, quería reflexionar sobre un aspecto, ¿no? Sobre lo efímero que son las cosas en la tierra, ¿no? Porque dice que sus padres le dejaron fincas y rentas, que tenía todo solucionado, pero la vida no, porque al final, ahora con 94 años, perdió todo, ¿no? O sea que nada en esta tierra es estable, ¿no? Parece decir, como el hombre del Evangelio, ¿no? Construiré graneros, pero llegó un momento que en aquel... Pero fíjese, con los años, pues luego llegan mil circunstancias, cambian los gobiernos y puede perder todo. O sea que nada en la tierra es estable. No, no. Eso lo he aprendido porque además tiene gracia, ¿no? Que de pequeño no tuve problemas económicos y en la vejez he perdido todo por culpa de las crisis, por culpa de esto, pero las fincas, las empresas, las viviendas, en fin, todo, lo cual me encuentro ahora como Cristo quiere, pobre, El Señor pobre me, absoluto. el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, ¿no? Y bien que sí. Y vamos ahora con la enseñanza de los santos religiosos maristas, porque supongo que sería empezar las clases con una oración, todo en el Sí, sí, colegio sí. rezumaba espiritualidad, ¿no? Sí, sí, en un colegio marista lo primero que se hace, se hacía, quiero decir. Yo hablo en presente, pero es el futuro, en el pretérito. Lo primero que se hacía era rezar. Y lo primero, explicación del catecismo, que había clase diaria sobre religión. No sé si era un cuarto de hora o lo que fuera, pero te ibas formando culturalmente y luego no es que te forzaran a nada, ¿no? Pero te daban consejos. Yo he contado muchas veces que yo debo al hermano Florencio, un leonés muy gracioso, que decía que se llamaba Oveja y Oveja de apellido, ¿no? Cuando le llamábamos hermano Florencio decía Oveja y Oveja. Tenía un gran sentido del humor, se reía de sí mismo y era un gran deportista, un gran profesor de matemáticas y de lo demás, ¿no? Y un día, en esas clases de religión que dábamos, que daba a primera hora, no se me olvidará nunca porque ha sido el principio, digamos, de mi formación sólida, ya que lo más sólido que hay en el hombre es la misa diaria. Yo tenía entonces, esto era en el octubre del año 38, tenía 10 años, y no se me olvidará nunca la lección que le he contado muchas veces. Empezó diciendo, imagínense ustedes, no imagínense, señores, aquí en Villasirga, es un pueblo que está cerca de Carrión, hay una mina de oro. Y todos ustedes pueden ir a coger, bueno, todos vosotros, podéis ir a coger el dinero que queráis. ¿En qué irías tú? Pues decía, yo en camión, yo en burro, yo con el carro. Bueno, después de habernos dejado responderle, decía, pues lo siento, pero en Villasirga no hay ninguna mina de oro. Pero arriba, aquí encima, sí tenemos una mina de oro. A las 6 de la mañana, creo que eran las 6 de la mañana, era solor, entonces no había horas oficiales. A las 6 de la mañana tenemos la misa. Podéis venir y aquí sí que es un tesoro que podéis llevar todo lo que queráis, de gracias. A mí me convenció y desde ese día, desde octubre del 38, pues prácticamente puedo decir que no he dejado de ir a misa ningún día. Hombre, sí, algunos sí, porque a veces los viajes
no te lo permiten, pero yo lo primero que decía cuando que he viajado toda mi vida, claro, por mis cargos en las empresas, he pasado vida de hotel. Lo primero que hacía cuando llegaba a un hotel era ver qué iglesia tenía cerca y horario de misas, ¿no? Entonces unas veces iba a las 8, otras veces a la 1, otras veces a las 8 de la tarde, pero siempre si uno quiere puede oír misa cada día. Por eso digo que pocos días en mi vida no he oído la Santa Misa. Claro, usted ha tenido el propósito de ir, pero a veces por los viajes... Sí, pero muy pocos, muy quiero decir poco, que o que el muy cura pocos. se ponga malo... Porque cuando uno quiere, Sí. en la vida cuando uno quiere una cosa, Puede. la resuelve. Ahora, si no te preocupas, evidentemente, si no te preocupas, pues tienes una excusa. Pero como yo no buscaba excusas, sino lo que buscaba era alimentarme, porque el alimento del alma es fundamental para no estrellarte. La gente se extraña cuando uno dice, oye, pero ¿cómo es que tú...? Mira, yo no soy ningún, ¿cómo te digo? Ningún ser especial, ni mejor que nadie, sino todo lo contrario. Es decir, tengo el temperamento castellano en todos los aspectos, ¿no? Y por lo tanto, peor que muchos, ¿no? Pero si te alimentas, pues puedes luchar. Y por lo tanto, mi obsesión siempre ha sido alimentar el alma, y el fundamento, eso lo aprendí, como te repito, en los maristas, lo fundamental es la Eucaristía. Allí en el colegio había los cruzados eucarísticos, etcétera, etcétera, porque además se las arreglaban para que los fines de semana, si fuera posible, los pasaras jugando en el colegio y con los actos deportivos, que al mismo tiempo aprovechaban pues para que si podía hacerte algún bien te lo hacían. Profundizando en este aspecto, que usted, una persona ya de 94 años, desde los 8 o 10 años pues ha ido a misa todos los días, que pienso 365 días por 80 años, pues dan muchísimas misas, muchas comuniones, pero lo que estaba pensando que lo importante, porque usted, doy por hecho que para comulgar bien, en gracia de Dios, nunca hay que tener conciencia de pecado mortal, ¿no? Por Que supuesto, el ir a clave. misa implica Es la clave, estar en gracia de Dios, ¿no? Que es Porque lo que si... te sostiene, es lo que Claro. te sostiene en las épocas duras, cuando las tentaciones son más fuertes, y sin una gracia muy especial, pues no te mantienes, ¿eh? Claro, y usted, si ha tenido una tentación, ha dicho, no voy a pecar porque ya me pierdo el tesoro de la misa, y eso ayuda a mantenerte en gracia, ¿no? Aunque tengas momentos que cueste, pero siempre el ir a misa y comulgar, la comunión diaria, la confesión frecuente, le ha mantenido. El hombre de hoy, el católico de hoy, necesita, bueno, como todos los católicos de todo el mundo y de todos los años, ¿no?, de la gracia para poderse mantener. Y la gracia viene por la oración. Y la mejor oración es la litúrgica, ¿no?, la Santa Misa, y luego el rosario, por supuesto, diario, que eso es fundamental en los hombres. Porque los maristas también inculcaron el amor a la Virgen, ¿no? Que el Hombre, rosario... fundamental. Maristas viene de María, el nombre en francés es el petit frère de María, los hermanitos de María. Hermanos maristas se traduce en castellano, pero en francés sigue siendo el petit frère de María, o sea, los hermanitos de María. Es decir, el padre Champagnat era un no devoto, un archidevoto de María, ¿no? Y fundaron la compañía de los maristas, padres maristas, y él creó los hermanos maristas, ¿no? Claro, entonces el amor a la Virgen siempre le ha acompañado, ¿no? En los momentos a lo mejor de dificultad, en los momentos de tentación, ¿cómo ha sido el auxilio divino de la Virgen? Hombre, es nuestra madre, y cuando no tienes la de esta vida, o sea, la natural, todavía necesitas más a la Madre de Dios, que es también nuestra Madre, ¿no? Mira, yo en mi despacho tengo siempre la Virgen de Guadalupe en tamaño grande. Eso no preside mi despacho siempre. El padre Champagnat, tengo el cuadro de él, de la beatificación, y por supuesto el Sagrado Corazón entronizado, etc. Porque si estás en el despacho y los tienes delante, eso te ayuda a escribir, porque
los que escribimos no podemos olvidar que al mismo tiempo que difundimos cultura y resolvemos o comentamos los comentarios diarios y tratamos de que la gente vea claro el porvenir político, etcétera, no podemos descuidar el problema religioso. Por eso mis artículos de cuando en cuando tocan también temas de religión, como tú lo sabes, porque lees mis artículos, o por lo menos eres el subdirector del Correo Español, que hoy es NTV España, ¿no? Y claro, tienes que ser consecuente, que es fundamental. Yo recuerdo haber escrito con 20 años o una cosa así, un artículo que titulaba Unidad en la vida. Es una idea que he tenido siempre muy clara. No se puede ser a medias, o sea, dos cosas a la vez. Solamente se puede ser una. Y el que no es capaz de ser uno es un desgraciado porque está partido. Lo que da tranquilidad en la vida, a veces me preguntan, ¿cómo has llegado a 95 años? ¿Cuál es el secreto? Hombre, pues yo creo que el secreto es no tener conflictos internos gordos, o sea, no estar enfrentado contigo mismo, ser consecuente con lo que crees. Yo lo que creo en política y lo que creo en religión, lo llevo a la práctica, no me contento con ser diletante, ¿no? Y yo creo que precisamente un secreto para una vida larga es la unidad en la vida. Así le llamaba el título, no se me ha olvidado. Tienes que ser, tu mente tiene que tener un solo ideal y ser consecuente todo el tiempo. Eso es lo fundamental, Claro, vamos. es fundamental la Es coherencia. una ley también, si algún joven me oye, es un secreto, que no es ningún secreto. Si tú tienes unidad en la vida, si eres consecuente contigo mismo, si no te traicionas a ti mismo, porque la mayor parte de los hombres, lo tengo comprobado por experiencia, viven en una constante contradicción consigo mismos. Dicen una cosa y hacen otra. De verdad, yo aconsejo a todo el mundo que tenga unidad en la vida, que sea consecuente con lo que dice, con lo que cree y con lo que piensa, y que seleccione bien el motivo de su vida, lo que da, como te diría yo, sentido a su vida. Pero don Gil, en relación a esto quería preguntarle cómo ha superado las tentaciones de tristeza, cuando hay desánimo, cuando pierde una empresa, pierde un hijo. No sé si ha tenido esa tentación de rebeldía y decir, bueno, voy a relajar un poco las cosas, voy a darme un gustillo. ¿Cómo ha podido superar estas tentaciones? Yo lo he superado muy fácilmente, sin ningún mérito por mi parte, simplemente por ser, como te diría yo, consecuente con lo que crees. Tú has leído a Job, ¿no? Y yo también. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea su santo nombre. Cuando yo perdí a mi hijo, eso fue terrible. El hijo, como te diré yo, que más siempre se dice, ¿no? Muchas veces, se habla bien cuando ellos se han ido. No, tenía unos dones muy especiales de simpatía, nos entendíamos a la mil maravillas, etc. También con los otros, ¿no? Pero me refiero con este. Fue un golpe terrible. ¿Qué hice? Pues eso, lo de Job. Job perdió todos los hijos y perdió todos los bienes. Y cuando le decían que se rebelara contra Dios, él decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Eso, evidentemente, es una gracia que Dios te da. Me partió el alma, pero me repuse pensando que Dios sabe lo que hace, que es una frase que me gusta decir mucho. Dios sabe lo que hace, yo no lo voy a enmendar la plana. ¿Por qué España, después de haber dado un ejemplo al mundo de martirios, de haber ganado una cruzada,
Dios ha permitido esta España degenerada, que es una cloaca. Esto para mí es un misterio. Pero sin embargo, también digo lo mismo. Dios sabe más, porque lo ha consentido. Él sabe Si le por qué. parece, don Gil, porque tenemos poquito tiempo, ¿no? Para hablar, tenemos tantas cosas que hablar y a lo mejor pues no vamos a estar más de una hora, ¿no? Una hora como mucho, y quiero focalizar bien algunos temas que creo que pueden ser interesantes para la gente. ¿Cómo ayuda para tener esta conformidad tan fuerte con la voluntad de Dios? ¿Cómo ha ayudado la dirección espiritual? Conocer a santos sacerdotes que te vayan guiando, ¿no? Porque es importante no ir solo, ¿no? Siempre tienes que tener una guía, una Sí. referencia para en los momentos de duda Es consultar. fundamental, es fundamental. Es otra de las cosas que aprendí y que practiqué desde el colegio. Unirme siempre a los bloques de gente nuestra, llamando nuestra, católicos hispanos, ¿no? Que sientan a Dios y a España, gente formada. Y evidentemente entre esa gente están los sacerdotes. Lo mismo hice en Cuba y lo mismo al llegar a España. Lo primero que hice en España fue ponerme en contacto con los jesuitas de la obra de ejercicios espirituales, el padre Piulax, famoso y santo, y toda la gente que le rodeaba, el Mosén Ricard, el padre Juan, el padre Argila, etcétera, etcétera. Todos apóstoles de los ejercicios, etcétera. Y la primera cosa que hice en Gabá fue intentar montar la asociación de miembros de los ejercicios espirituales, los que lo habían hecho, etcétera. También la relajación de costumbres en la sociedad española, ¿no? No hay más que ver las modas, los Sí. ambientes, cómo era antes, por ejemplo, cuando uno salía a la ciudad, ese ambiente familiar, ese respeto que había, cómo se ha perdido todo esto por el reggaetón, esas costumbres impías, la inmoralidad, cómo usted ha sido testigo de esta Mira, degradación. tengo yo una de las ideas que tenía para explicar en los artículos que escribo. Lo que pasa es que no tengo tiempo ni espacio, ¿no? Es comparar las distintas... En el último artículo he tocado eso un poco indirectamente. Las distintas épocas que yo he vivido. La época del año 30 hasta la guerra, de la guerra hasta Franco al final, y la democracia. Y ves cómo va degenerando la sociedad. Yo he visto, yo lo comentaba no hace mucho con un amigo, he visto Palencia donde veías más sotanas que pantalones, algo así como en el Vaticano. Y ahora no ves, primero porque ya nadie lleva sotana, que es un desastre que no vayan con sotana. No por nada, sino por lo que significa, por el bien que hace ver sotanas. Al desaparecer las sotanas y desaparecer lo sagrado del sacerdocio y convertirse en un mundo más, en un mundano más, en un hombre del mundo. Pero si Cristo dijo bien claramente, vosotros no sois del mundo, ¿por qué os empeñáis en hablar con el mundo? Dios, Cristo y San Pablo, de mundo nada. La iglesia es la iglesia y los que estamos en la iglesia no es que nos separemos y hagamos un gueto, sino sencillamente que somos otra cosa, sin desprecio para los demás. Son ellos los que tienen que venir a nosotros. Entonces todo eso lo estamos Hay perdiendo. que ver, don Gil, cómo la degeneración de la sociedad, cómo la revolución ha ido poco a poco, ¿no? Paulatinamente, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en un convento de clausura que tiene la verja hasta arriba porque es clausura, de repente abren un poquito la verja por arriba, dejan un poco de aire, pero sigue estando la clausura, pero de repente al cabo de los años ya bajan la verja a la mitad, sigue siendo clausura, hasta que al final, al cabo de los años, acaban quitando la verja, o sea, es poco a poco, no quitan la verja de repente, ¿no? Y así todo, ¿no? Por ejemplo, en las películas, antes salía un beso un poquito indecente, al cabo del tiempo sale más que el beso, y luego ya es pornografía pura y dura, ¿no? O sea, como ha ido poco a poco, cuando la gente se va acostumbrando, la revolución es muy sutil, ¿no? Van avanzando, pero en las modas, ¿no? Antiguamente pues venía el turismo, algunas suecas que vestían mal, Sí. pero poco a poco muchas mujeres españolas la imitaron y hoy prácticamente todas van peor que las suecas en aquella época, ¿no? ¿Cómo ha sido un proceso de Me estoy degradación? riendo porque recuerdo escenas que no es para contar aquí, Sí. de cosas que me Pero acuerdo. las modas, ¿no? Las modas, como la Pero, televisión ha ido acostumbrando pero siempre tienes tu los razón. prototipos humanos, ¿no? Siempre el personaje, a lo mejor
un personaje con ideas que es el bueno de la película, es alguien que es un degenerado, ¿no? Y cómo esto ha ido calando poco a poco, ¿no? Estas películas del Destape que tanto daño hicieron, Sí, cómo sí. presentar el cura como alguien... Tiene explicación muy clara y evidente. Es un tema preferente para mí. Que el mal tiene cabeza directora en este mundo, que yo llamo la sinagoga de Satanás, perfectamente dirigiendo la degeneración de todo el mundo a la par, ¿eh? A través de las logias, a través de las consignas. O sea, Satanás está perfectamente organizado y sus leales servidores trabajan perfectamente a las órdenes y ejecutan las consignas. Sin embargo, la Civitas Dei, la ciudad de Dios, los nuestros, podríamos llamar, los católicos, la gente de bien, no tiene cabeza directora. Dirá, sí, hombre, el Papa. No, yo no me refiero al Papa como iglesia. Me refiero a la organización social. La guerra de Satanás es una perfecta organización social contra el cristianismo. Los cristianos no tenemos una organización perfecta para luchar contra ellos. Cada cual va por su lado, capillitas, grupitos, sus banderitas, su cabecita de león, pero no hay ni unión ni Pero, dirección. don Gil, si le parece, vamos a lo práctico, ¿no? Ejemplos prácticos, por ejemplo, cómo copan el cine, la literatura, la prensa, las Sí, universidades, los colegios, los clubes deportivos, las tiendas, cómo en los bares mismos sí. te meten el reggaetón, las tiendas, las Pues calles, todo, cómo copan toda la sociedad. es lo que te estoy diciendo, que es precisamente la clave. Eso no se hace, no se improvisa. No, el que cope en la calle, prácticamente como estás diciendo tú, lo práctico, es la organización, que es otro de mis temas preferidos. No tienen sentido de la organización. En esta vida es precisa la organización. Entonces ellos están muy bien organizados. Las logias transmiten esas órdenes a todos los niveles, de obrero, de artista, de músico, de empresario, de obrero, lo están perfectamente. Nosotros no. Nosotros hacemos guerrillas cada cual por nuestro lado, sin una visión conjunta de que tenemos enfrente un enemigo inteligente y bien organizado. Y nosotros no tenemos ni inteligencia, o al menos no la usamos, y no nos organizamos. Tenemos todas las de perder. Estamos en la derrota total. Es decir, la derrota total es cuando no tienes enemigo, o sea, cuando no te enfrentas al enemigo. Nuestro Señor dijo ya, y hace ya 2000 años, más de 2000 años, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Claro. Y esto es una sentencia que se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Hombre, si alguien sabe de algo es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Evidentemente. De ahí el Evangelio. Mira, yo te lo Evangelio, si te lo traigo te vas a morir de risa. Ya no se puede leer de todo lo que tengo escrito encima. Le he leído 20 veces y cada vez pongo algo. Resulta que ahora ya no sé lo que hay debajo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, en los 4 Evangelios y las epístolas de los apóstoles, el Apocalipsis, eso es preciso leerlo diariamente, meditarlo y aprender cada día algo. En el Evangelio está todo. Yo no me he doctorado en teología, me he doctorado en filosofía, pero no en teología. Aunque por mi cuenta he estudiado también teología mística, ¿no? Leer libros de teología, pero no soy ningún teólogo. Sin embargo, con solamente leer el Evangelio, ya tienes la mejor teología que puede haber. Santo Tomás y todos los grandes teólogos lo único que han hecho ha sido estudiar el Evangelio y tratar de aplicarlo a la vida. Don Gil, decía antes, tenemos todas las de perder porque los hijos de las tinieblas son más astutos, pero sin embargo la Virgen dice en Fátima, mi inmaculado corazón triunfará, ¿no? ¿Cómo será ese triunfo de la Virgen cuando realmente ellos, los enemigos de la Iglesia, parecen tener todas las de ganar? ¿Qué pasará? Ese es el misterio. Precisamente lo que nos consuela a los que creemos es que sabemos que la victoria es nuestra.
segura, ¿no? Solo tenemos por el Apocalipsis seguro. Y que la Virgen no nos engaña y por lo tanto la solución vendrá. ¿Cómo? Ellos saben. Nosotros lo que tenemos obligación es una cosa que siempre he dicho a mis alumnos cuando era profesor y a la gente que ha dependido de mí cuando he sido jefe, que lo importante, se me ha ido el santo al cielo, Bueno, que lo importante precisamente es creer que Dios sabe lo que hace. ¿Eh? Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de cumplir con nuestra misión en esta vida, cada cual lo suyo. Yo siempre les daba un ejemplo a mis alumnos para que supieran que no tienen que desanimarse cuando estén solos. Yo les decía siempre, recordad que en las montañas, para que no se vaya a la tierra, hay árboles, hay pinos generalmente. Un pino no hace nada, pero un pino sostiene un trocito de tierra. Ya está, cumple con su misión, pero como hay muchos pinos, se resuelve el problema. Y siempre les decía, tú no te preocupes si los otros no hacen lo que tienen que hacer, hazlo tú, que es tu obligación y nada más, no te preocupes de si los otros cumplen o no cumplen. Tenemos que tener la mentalidad, los católicos, de que nos ayuden o no nos ayuden, como decías tú muy bien. Cada cual lo que tiene que hacer es cumplir él. De los otros darán cuenta a Dios si no lo han hecho. ¿pudiera ser, don Gil, que en estos tiempos donde parece que se está tocando fondo, se quiere legalizar la pedofilia, está la ideología de género, la transexualidad está a la orden del día, el animalismo, el transhumanismo, las mayores aberraciones están ahí? Puede ser que todo esto suscite una reacción, que la gente abra los ojos y hasta gente que ha sido toda la vida de izquierdas o contraria diga, oye, esto no, por aquí vamos mal, ya haya como una vuelta a los valores, a los grandes ideales católicos, ¿no? También puede ser que Dios vaya suscitando esta reacción en las almas, ¿no? No sabemos cómo, pero que la gente harta de esta inmoralidad, de esta cloaca, quieran agua limpia y la busquen, nos empecemos a organizar. Eso solamente puede venir con las nuevas generaciones. Siempre nos decían en el colegio que una manzana podrida, aunque esté podrida, tiene una semilla. Esa semilla, si da un árbol, lo da sano. La semilla de los hombres somos las nuevas generaciones. Por suerte hay generaciones que los jóvenes que hay, muchos de los jóvenes que hay ahora, están reaccionando. Es la juventud que como sale nueva, no tiene los vicios de los antiguos y pueden salvar a España. Igual pasa con la religión. Yo sé que hay jóvenes pues que se dan cuenta, y jóvenes sacerdotes, hay jóvenes sacerdotes que están yendo a la misa al latín. El problema que tienen los obispos es que se dan cuenta que los sacerdotes jóvenes van a la sotana y al latín. Pero bueno, es un movimiento con el cual no se puede y viene de Dios. Las nuevas generaciones son semillas nuevas. Claro, es curioso, yo percibo en los jóvenes sacerdotes que hay un gusto por la sotana, por la misa tradicional, ¿no? Esto de mayo del 68, estos sacerdotes de esa jornada que decir, vamos a quitarnos la sotana, vamos a acercarnos al pueblo y luego perdieron la fe, ¿no? Todo esto, la teología de la liberación, todo el mal que trajo, realmente ahora vamos en sentido contrario y es un motivo de esperanza, ¿no? No está para tirar cohetes todavía. Bueno, esa es la obra de Dios, ¿no? Dios hace las cosas a su ritmo. Nosotros tenemos una vida muy corta y para Dios 100 años no son nada. Mejor dicho, el tiempo no es nada. Entonces Él tiene su medida para hacer las cosas, no como nosotros. Yo creo que los sacerdotes, los obispos, no se dan cuenta del gran invento de San Ignacio, mejor dicho, la inspiración de María a San Ignacio. Todos los papas los han alabado. Yo he hecho ejercicios espirituales en mi vida unos, no sé,
debo andar por las 50 y tantas tandas, ¿no? Porque prácticamente cada año hacía ejercicios espirituales. Raro el año que no hacía ejercicios espirituales, que es otra de las cosas que te ayudan a formarte, a tener fuerza espiritual, a no desanimarte cuando te vienen las terribles pruebas, como es perder el padre, la madre, aunque entonces no me enterara, pero luego lo acusé. Yo acusé la pérdida del padre y la madre a los 15 años. Entonces lloraba solo. Me daba cuenta que no tenía padres, hasta entonces no me había dado cuenta. Bueno, esas terribles pruebas que Dios nos manda, la fuerza te viene precisamente de eso. Pero no solo eso, don Gil, sino saber cuál es nuestro fin O sea, en esta bueno, vida, el es principio y eso es lo fundamento. fundamental de los ejercicios. Pero es que me refiero que los ejercicios espirituales, que son de una semana, yo he hecho muchos de 10 días, es más. Hice una vez de 31, 4 semanas. Todo un verano, todo un curso de verano. Es impresionante cómo... Bueno, yo lo necesitaba, los ejercicios espirituales, como necesitaba la comida. Es decir, el año que no hacía ejercicios espirituales me notaba a disgusto, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida es esto, y bajada. Si la bajada no la interrumpes, te vas de todo. Bajando. Si haces así, bajas y subes, en sierra, aunque subas un poco cada año, vas subiendo al final, ¿no? Claro. Y de un año para otro la línea es esta. Si no haces ejercicios espirituales, la línea es esta. Usted, don Gil, está convencido que si las nuevas congregaciones religiosas que hay ahora de misa tradicional, los jóvenes sacerdotes, fomentan los ejercicios espirituales, la sociedad puede cambiar, si vuelven Totalmente. las tandas. Yo creo que la mejor arma son los ejercicios espirituales. Y una cosa que ha desaparecido, que era una especie de ejercicios espirituales para el pueblo llano, que eran las misiones parroquiales. Yo no sé si vosotros no las habéis visto, ¿no? Yo en Castilla, en mi pueblo, en los pueblos de Castilla, generalmente eran los redentoristas. Y estabas una semana de misiones. O sea, todos los días a la iglesia predicaban el cielo y las 4 verdades, ¿no? Y luego te dejaban una cruz. Yo recuerdo en mi pueblo que ponía: pon cristiano en tu memoria, muerte, juicio, infierno y gloria. Una cruz. Ten cristiano en tu memoria, muerte, juicio, infierno y gloria. Para recordáramos lo que nos habían dicho en las misiones. Las misiones parroquiales son una especie de ejercicios espirituales abiertos, pequeña escala, que hacían mucho bien y mantenían la fe de los pueblos. Hoy, yo cuando pienso que en Gabá, aquí, somos casi 50.000 habitantes ya, y no creo que haya, no lo creo, que pasen, que lleguen a 1.000, no creo. Los cristianos que van a misa el domingo, no lo creo. Más bien unos 500, en todo, sobre 50.000. Es triste como la sinagoga de Satanás, tan bien organizada, ha conseguido que la España modelo de catolicismo, la España una y reina o la España católica, se ha convertido en esto que da pena ver, ¿no? Y que los obispos estén tan tranquilos. Sí, de cuando en cuando saca algún... Pero falta la garra del cardenal Gomá, la garra de los cardenales de la guerra, de los obispos de la guerra. Hoy no escribirían una carta colectiva a los obispos del mundo. No. Claro, don Gil, si le parece, como queda poco tiempo de programa, ya casi vamos a llevar la hora de programa, ¿no? Para que no se alargue mucho, ¿no? Para todos los jóvenes que vean este vídeo, y no tan jóvenes de todas las edades, pues le pediría que dé unos consejos a modo de legado, ¿no? Si ha merecido en su caso la pena vivir siempre la misa diaria, la confesión frecuente, hacer ejercicio, ser coherente con la vida, estar en las cosas de Dios. Sí, sí. Es el mejor consejo. Yo a los jóvenes, el mejor consejo que le daría
es que no pierdan de vista nunca cuál es el motivo por el cual Dios les puso en esta vida. Es fundamental que sepan, que no pierdan de vista para qué Dios los ha creado. Hoy la gente no piensa en esto, piensa en ganar dinero, etc. Bueno, primer consejo, esto. Forma de mantener ese consejo vivo. Por supuesto, la oración, la misa diaria, si puede ser, el rosario, por supuesto, el rosario diario es indispensable. Oración. Y lo que decía el padre Champagnat siempre, la presencia de Dios. Es decir, Dios me ve. Procurar de cuando en cuando pensar que estoy en la presencia de Dios. Cuando trabajo, ofrecer el trabajo a Dios. Y de cuando en cuando, que eso no lo ve nadie, tú puedes elevar el alma a Dios y pedirle brevemente con 2 palabras. Don Gil, nos hemos dejado algo importante, la mortificación, ¿no? Pide la Virgen en Fátima oración y sacrificios, Y ¿no? sacrificio. También va unido esto, hacer Sí, pequeños sacrificios hoy en día para llevar la virtud hay que ofrecer muchas cosas, ¿no? sí. Ofrecer al Señor también hay penitencias, privarte de la comida, visitar a un enfermo cuando no tienes ganas, callar Sí. cuando tienes ganas de hablar. Hay muchas ocasiones de mortificación, ¿no? Sí. Yo realmente eso lo he descuidado bastante, supliéndolo, creía yo, supliéndolo con la acción del apostolado, ¿no? Con la acción del dar a los otros conocimientos de la religión. La verdad es esa. O sea, Pero a lo y mejor me la duele, propia vejez, me enfermedad, duele. bien aceptada, también es una Hombre, mortificación el ofrecer la penalidad, eso, perder los hijos, perder todo. esa es Ofrecer la eso de clave. corazón también Esa, es una mortificación interior muy fuerte, ¿no? Que puede ir unida de una mortificación externa también, ¿no? sí, No sé si también la vida, pues ahora todavía está a tiempo, ¿no? De ofrecer esto al Señor y hacer esa mortificación que quizás ha sí, podido descuidar, ¿no? sí. Pues sí, tienes toda la razón del mundo. Bien, pues si le parece, don Gil, como a buen entendedor pocas palabras bastan, ponemos este No, humilde... bueno, estaba pensando, me decían los últimos Sí, consejos para la perdón, perdón. juventud. Pues sí, yo insisto en esto, es decir, lo más importante, el mejor tesoro que tiene un hombre es la fe, la fe. Yo he dicho muchas veces, y lo tengo en mi ordenador, lo tengo puesto, para que no se me olvide, lo tengo escrito, bonum certamen certavi, cursum consumavi, fidem servavi. He combatido el buen combate, he terminado la carrera y he conservado la fe. Conservar la fe debe ser el mayor tesoro que cualquier joven que quiera y que piense debe tener presente. Como San Pablo decir eso mismo, que puede decir cuando muera, he combatido el buen combate, ¿eh? Y he conservado la fe. San Pablo, que era un hombre ardoroso y brillante, un fuera de serie, su obsesión era la fe. Dar la fe y conservar la fe. Pues sí, si yo tuviera que dar un consejo a la juventud, es que valoren la fe. No hay mayor don. El mayor don que Dios nos ha hecho es la vida, pero porque esa vida te permite creer en Él, o sea, tener fe. Una fe que nos lleve también a la esperanza y a la caridad, ¿no? Fe con obras que nos lleven a esperar la vida eterna y tener la caridad con el hermano, Sí, con el sí. prójimo. Por supuesto, la fe es el fundamento del mandamiento preferente de Dios, el amor, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Pero para que eso sea realmente válido, tiene que ser con fe. Es decir, si no tienes fe, no podrás tener el amor de Dios. Por lo tanto, el don mayor que nos puede hacer nuestro Señor es la fe.
y el mayor don que debemos conservar, y se conserva precisamente a base de oración. Y la oración para mí es la misa, el rosario, la presencia de Dios, el elevar al alma a Dios de cuando en cuando, y luego la ayuda de los ejercicios espirituales anuales. Yo no sé, estamos inventando ahora una nueva, como se dicen ahora, la nueva evangelización. ¿Qué nueva evangelización? Evangelización solamente hay una, la que hizo San Pablo y los apóstoles y luego sus discípulos. No, no hay más evangelización que esa. Y la evangelización fundamental es transmitir la fe. Que nos dejen de tanta palabrería y tantos sínodos y la vida sinodial y patatín patatán. Vida de fe y prou, dicen los catalanes, ¿no? Claro. Vida Jesús de fe. alababa la fe, ¿no? Que a muchos que curaba decir, mujer, qué grande es tu fe, ¿no? El propio Jesús, ¿no? Y Pero decía si, siempre confiar, si ¿no? La lees el esperanza. Evangelio, siempre es lo mismo. Cristo dice, tu fe te ha salvado, grande es tu fe, hombres de poca fe, etcétera, etcétera. La fe con obras, ¿eh? No Y seamos ahora bueno, ya también, se entiende, se sobreentiende. y para los que no lo entendían, Santiago, el otro, se encargó de recordarlo, ¿no? La fe con obras, ¿eh? Pero ya se sabe. Pues yo creo, don Gil, como no podemos pasar de una hora de programa, podemos estar horas y horas hablando. Si le parece, dejamos este espacio, nuestras humildes palabras en manos de la Santísima Virgen, del Señor, para que toque los corazones de los televidentes, que vean de buena fe este vídeo, para que les pueda ayudar un poco, ¿no? Estas palabras, Pues muy bien. encomendamos el programa. Le agradezco de corazón sus consejos, sus vivencias, y a mí particularmente me ha ayudado muchos de los consejos que aquí ha dado, ¿no? Y esperamos, pues, no privarnos del tesoro de la misa diaria, del Santo Rosario y de los ejercicios espirituales. Bien, amigos, muchas gracias por estar ahí. Ha sido un programa más de Butacas Vacías, un programa especial con don Gil de la Pisa, donde nos ha dejado, pues, un testamento vital para las nuevas generaciones. Espero que les ayude y les llegue al corazón.